Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a revisar el tema del objeto de estudio 6 que complementa al que vimos en la clase pasada y que sigue hablando de la degradación de los aminoácidos. El tema se llama degradación y síntesis de aminoácidos y seguimos viendo compuestos nitrogenados y compuestos especializados. Esta es la parte que ustedes observan en su guía de temas desglosados como la parte número 15. Y vamos a comenzar pues viendo una visión general de lo que es el metabolismo de los aminoácidos. Y hablando específicamente del catabolismo de los aminoácidos, pues nos referimos primero a que cuando nosotros vamos a eliminar estas biomoléculas, los aminoácidos, comenzamos con la eliminación del grupo amino, lo cual revisamos la clase pasada a través del proceso o de los procesos de transaminación y desaminación y posteriormente la formación de la urea en el ciclo de la urea. Una vez que estos aminoácidos pues ya se les elimina el grupo amino, lo que sigue es degradar el esqueleto de carbono. Este esqueleto de carbono se puede convertir en diferentes compuestos que son claves para su catabolismo. Y esos compuestos son 7: el oxalacetato, el piruvato, el alfa-acetoglutarato, el fumarato, succinilcoenzima A, acetilcoenzima A y acetoacetato. Si se fijan, todos estos ya los hemos revisado en algún punto de las rutas metabólicas que hemos visto a lo largo del semestre. Algunos son intermediarios del ciclo de Krebs, otros son productos, por ejemplo, de la glucólisis, como en el caso del piruvato, y otros son del metabolismo de los lípidos o también de los carbohidratos, como el acetilcoenzima A, o de los cuerpos cetónicos. Lo que ocurre con estos compuestos es que entran al metabolismo intermediario para generar glucosa, ácidos grasos o energía a través de las reacciones del ciclo de Krebs. Entonces, lo que va a pasar con los esqueletos de carbono es que se van a convertir en compuestos que pueden integrarse al metabolismo en algún punto de las vías. Y lo que nosotros vemos en esta imagen de aquí a la derecha es cómo estos 7 compuestos clave están aquí señalados con letras azules y nos dice cómo los diferentes aminoácidos, después de que pierden su grupo amino, sus esqueletos de carbono se pueden convertir en alguno de estos intermediarios. Esta parte ya la habíamos revisado cuando nosotros vimos el concepto del ciclo de Krebs como ciclo anfibólico, en donde decíamos que el metabolismo de los aminoácidos se conectaba con los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es cómo cada uno de estos aminoácidos se convierte en los diferentes tipos de compuestos claves para que se integre al metabolismo en algún punto del metabolismo, sobre todo aquí en el ciclo de Krebs. Aquí es importante recordar lo que les pongo en este recuadro azul. Eh, Hay que recordar que los aminoácidos no esenciales, pues los podemos sintetizar nosotros en el cuerpo a partir de intermediarios o de otros aminoácidos. Sin embargo, aquellos que denominamos esenciales, pues nosotros los tenemos que obtener de la dieta porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Y en estas rutas es importante que ustedes sepan que puede haber errores genéticos que afectan la expresión de ciertas enzimas de estos metabolismos y pueden causar enfermedades metabólicas graves. Entonces, al final ya de esta presentación, vamos a hablar de algunas enfermedades metabólicas graves que se originan por defectos en este procesamiento del catabolismo de los aminoácidos. En este tema, el libro de Ferrier nos organiza la información utilizando un código de colores que nos va a servir a nosotros mucho para poder entender y clasificar a los distintos aminoácidos y a los distintos compuestos que vienen señalados tanto en el texto como en las figuras que les voy a presentar. El código de colores que se utiliza en este capítulo del libro de Ferrier nos pone en letras mayúsculas azules los nombres de los 7 productos del metabolismo de los aminoácidos, los 7 que yo les mencioné ahorita: el oxalacetato, alfa-acetoglutarato, acetilcoenzima A, acetoacetato, etc. Luego nos pone en color rojo los nombres de los aminoácidos que se clasifican como glucogénicos. En color marrón, los nombres de los aminoácidos que son clasificados tanto como glucogénicos y como cetogénicos. Y en el texto verde
nos pone a los nombres de los aminoácidos cetogénicos y en el texto azul claro nos pone a aquellos que son compuestos monocarbonados. Yo aquí les pongo estas dos conceptos de lo que nos permite definir a los aminoácidos glucogénicos y a los cetogénicos. Este texto más bien debería estar para estar en congruencia con el código aquí del libro de Ferrier en color verde, pero los conceptos son adecuados. Los aminoácidos glucogénicos son aquellos que se degradan a piruvato o a intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuáles intermediarios del ciclo de Krebs? Pues puede ser alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato u oxalacetato. Entonces, cualquier aminoácido que dé origen a piruvato o a estos intermediarios se denomina aminoácido glucogénico. Y ese nombre se le da pues porque estos intermediarios y el piruvato están vinculados a las rutas metabólicas de la glucosa. Son precursores de la gluconeogénesis y permiten, por lo tanto, pues la síntesis de glucosa en el hígado y en el riñón. En esta tabla que ustedes tienen ahí en su libro, ven la clasificación de los aminoácidos en este código de colores en los glucogénicos, en los que son de ambos, glucogénicos y cetogénicos, y en los que son solamente cetogénicos, además de que se los clasifican en los no esenciales y en los esenciales. Si ustedes se fijan, los glucogénicos son la mayoría de los aminoácidos. Alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina y serina, dentro de los no esenciales, y luego la histidina, metionina, treonina y valina dentro de los esenciales. Dijimos entonces que estos producen piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. En cambio, los cetogénicos, que son estos y estos también, porque estos producen también compuestos relacionados con el acetoacetato y acetilcoenzima A. Los cetogénicos entonces son los que se degradan, es decir, su esqueleto es de carbonos, da origen al acetoacetato, al acetilcoenzima A o al acetoacetilcoenzima A. Participan en la síntesis de cuerpos cetónicos, por eso se llaman aminoácidos cetogénicos, y no pueden transformarse en glucosa. Solo la leucina y la lisina son exclusivamente cetogénicos. Quiere decir que estos solamente pueden dar origen a la síntesis de cuerpos cetónicos. En cambio, los que están aquí en medio en color marrón pueden dar productos que se consideran glucogénicos y cetogénicos. Si ustedes quieren tener una estrategia sencilla para poderlos ubicar y memorizar, mi recomendación es que primero pues ubiquen a los que son exclusivamente cetogénicos, que solo son dos, leucina y lisina, y luego a los cuatro que son tanto glucogénicos como cetogénicos, que son la tirosina, isoleucina, fenilalanina y triptófano, y el resto ya van a ser glucogénicos. Entonces, con esta clasificación nosotros podemos ir viendo qué pasa con los esqueletos de carbono de determinados aminoácidos para que se reutilicen o para que se formen o para que vayan y formen parte del metabolismo en algún otro punto del metabolismo. Ahora, la forma en la que está presentada la información en el libro es agrupar a estos aminoácidos por el tipo de intermediario que forma. Es decir, la clase la vamos a llevar explicando aquellos aminoácidos que forman oxalacetato y luego aquellos que forman alfa-cetoglutarato, aquellos que forman succinilcoenzima A, en lugar de irnos aminoácido por aminoácido, viendo qué pasa con cada uno de ellos, los vamos a agrupar, ¿ok? Entonces, primero vamos a empezar con los aminoácidos que forman oxalacetato. Los que forman oxalacetato, por supuesto que son glucogénicos, por eso están en rojo en las imágenes. ¿Por qué? Porque el oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. Y dijimos que los aminoácidos que formaban piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs se denominaban glucogénicos. Aquí tenemos a la asparagina y al aspartato. En cada una de estas explicaciones yo les voy a poner una imagen de cómo se lleva a cabo la conversión de esos aminoácidos hacia el intermediario, en este caso estamos hablando del oxalacetato. Y como pueden ustedes ver, la asparagina por la asparaginasa se convierte en aspartato. Posteriormente, el aspartato por una aminotransferasa
puede convertirse en oxalacetato cuando le entrega su grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y queda en forma de oxalacetato. Quiere decir que una vez que el aspartato y la asparagina perdieron sus aminos, ya puede el esqueleto de carbonos convertirse en un intermediario del ciclo de Krebs e integrarse al metabolismo a través de esta vía, ya sea para que vaya y forme cosas o para que vaya y degrade cosas. Aquí nos mencionaba el texto una aplicación clínica porque nos dice que la asparaginasa se usa en la leucemia para privar a las células cancerógenas de asparagina. Entonces es un tratamiento en las leucemias utilizar esta enzima y si nosotros bloqueamos esta enzima, pues podemos bloquearle a las células cancerígenas de este aminoácido. Muy bien, estos son los aminoácidos que forman oxalacetato. Ahora vamos con los aminoácidos que forman alfa-cetoglutarato a través del glutamato, es decir, los que voy a presentar forman alfa-cetoglutarato, pero primero son glutamato, ¿ok? Obviamente estos siguen siendo glucogénicos porque el alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces nosotros aquí tenemos a la glutamina y a la prolina, son dos de ellos, hay más, ahí se los explico. La glutamina, como ustedes lo pueden ver aquí, por la glutaminasa se convierte en glutamato. Lo que pasó fue que perdió este grupo amino. Luego el glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, se convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces, de esta manera, la glutamina se convierte su esqueleto de carbonos una vez que ya no tiene nitrógenos en un intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Fíjense cómo es vía glutamato, pues porque el intermediario es el glutamato. Lo mismo ocurre, perdón, con la prolina. La prolina también primero se convierte a glutamato y luego a alfa-cetoglutarato. Y en esta esquema que ustedes ven aquí, ven como la prolina, por acción primero de la prolina oxidasa, y luego después de la acción de esta oxidasa, forma un glutamato de tipo semialdehído para que posteriormente, como una deshidrogenasa, se forme el glutamato y luego ya del glutamato el alfa-cetoglutarato. Entonces, llevamos dos aminoácidos que están formando alfa-cetoglutarato vía glutamato. Además de la glutamina y de la prolina, la arginina también forma alfa-cetoglutarato vía glutamato. ¿Cómo lo hace? Pues esta reacción, si se acuerdan, la vimos en la clase pasada en el ciclo de la urea. La arginina por la arginasa forma ornitina y luego la ornitina por la ornitina gamma aminotransferasa forma el intermediario que es el semialdehído de glutamato y luego la deshidrogenasa del semialdehído de glutamato ya lo convierte en glutamato y el glutamato por la glutamato deshidrogenasa forma alfa-cetoglutarato. Entonces ya llevamos tres aminoácidos que forman alfa-cetoglutarato. Además, la histidina también forma alfa-cetoglutarato, pues pasando pues por la vía del glutamato. Lo que ocurre con la histidina es que hay una enzima que se llama histidasa, la cual forma el ácido urocánico. Fíjense cómo la histidasa pues le quitó este grupo amino a la histidina, formó el ácido urocánico y posteriormente viene el ácido fólico cargando un grupo formimilo, o más bien viene el ácido fólico para recoger el grupo formimino de esta molécula que es un intermediario del metabolismo de la histidina que se llama N-formimilglutamato para recoger este grupo formimino y formar el glutamato que posteriormente por la glutamato deshidrogenasa se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Entonces, esta ruta metabólica nos indica que la histidina también forma alfa-cetoglutarato por la vía del glutamato. Nosotros podemos ver en conjunto el catabolismo de estos aminoácidos, de los que les acabo de mencionar, que forman alfa-cetoglutarato en la vía del glutamato, en esta imagen que nos la presenta el libro de Maquis. El libro de Maquis nos dice que la arginina,
través de dos reacciones, va a formar el semialdehído de glutamato, al igual que la prolina. Eso yo ya se los expliqué en las diapos previas, utilizando una imagen para cada uno de estos aminoácidos. El glutamato gamma semialdehído se va a convertir a glutamato. En este punto convergen la vía de la glutamina y de la histidina. La histidina a través de 4 reacciones forma glutamato y la glutamina a través de la glutaminasa forma el glutamato y todo este glutamato por la glutamato deshidrogenasa puede formar glutamato, sí, deshidrogenasa puede formar alfa-cetoglutarato. Y ya el alfa-cetoglutarato pues integra al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Entonces, arginina, prolina, glutamina y histidina son los que forman alfa-cetoglutarato vía glutamato. Ahora vamos con los aminoácidos que forman piruvato. Aquí tenemos a estos 5, la alanina, la serina, la glicina, la cisteína y la treonina. En estas dos imágenes que vienen aquí, vemos el catabolismo tanto de la glicina como de la serina y acá de la alanina. Comenzando con este de la serina y glicina, nosotros vemos que la serina, por la serina deshidratasa, se puede convertir directamente a piruvato. Y la glicina, aunque tiene una forma para dar dióxido de carbono y NH4, también se puede convertir a serina y bajo esta ruta metabólica, posteriormente convertir la serina a piruvato. En el caso de la alanina, nosotros ya habíamos visto esto en el ciclo de la glucosa alanina. La alanina, cuando transfiere su grupo amino por una alanina transaminasa al alfa-cetoglutarato para formar glutamato, pues el esqueleto de carbono se convierte en piruvato. En el caso de la cisteína se desulfura para formar piruvato, y en el caso de la treonina es una vía que no es tan común en humanos, pero que finalmente viene o forma piruvato también a partir de la treonina. Entonces, aminoácidos que forman piruvato: alanina, serina, glicina, cisteína y treonina. Si nosotros vemos esta imagen, que es la del libro de McKee, vamos a ver estos aminoácidos que son los que finalmente nos dan piruvato, y recuerden que el piruvato pues, se puede convertir en acetilcoenzima A. Sin embargo, como estos aminoácidos directamente dan al piruvato, son clasificados como aminoácidos glucogénicos, por eso estaban en letras rojas. Y aquí tenemos entonces a la treonina, a la glicina, a la serina, a la alanina y a la cisteína. Déjenme se los encierro aquí para que ustedes los puedan ver. A ver, les voy a cambiar de color. Aquí está, está, está. Aquí están los 5 que habíamos mencionado, que son los que dan como producto final piruvato en su catabolismo de los esqueletos de carbono. Tiempo, porque no quiere cambiar la diapositiva. Ok. Vamos a avanzar ahora con los aminoácidos que forman fumarato. Y estos son 2, la fenilalanina y la tirosina. La fenilalanina se hidroxila por acción de la fenilalanina hidroxilasa a tirosina. Y la tirosina se metaboliza para formar fumarato y acetoacetato. Si se fijan, los colores de estos aminoácidos nos los señala en color marrón, que decía que aquellos aminoácidos que tenían la capacidad pues de formar eh, esqueletos de carbono que se pueden conducir a la síntesis de la glucosa, o sea, glucogénicos, pero que también puede formar intermediarios de la formación de cuerpos cetónicos, se consideran de ambos grupos, tanto glucogénicos como cetogénicos, y este es el caso de la fenilalanina y la tirosina. Si se fijan, el fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs, por lo tanto los convierte en glucogénicos, pero el acetoacetato los convierte en cetogénicos. Como son ambos, pues
Se clasifican tanto como glucogénicos y como cetogénicos. En esta ruta metabólica es importante señalar que hay trastornos relacionados con el metabolismo y con las enzimas de esta ruta metabólica, incluyendo la fenilcetonuria, la tirosinemia, la alcaptonuria y el albinismo. Ahorita vamos a revisar 3 de estas 4 trastornos relacionados con este metabolismo. Ahora vamos con los aminoácidos que forman succinilcoenzima A. Y aquí primero vamos a abordar a la metionina de manera separada porque su metabolismo es un poco más especializado y luego vamos a ver a otros aminoácidos que también forman succinilcoenzima A, pero que no son la metionina. Y la metionina la estudiamos de una manera en particular porque la metionina es precursor de una molécula muy importante que se llama S-adenosilmetionina o que se abrevia SAM. Y la S-adenosilmetionina se encarga de donar grupos metilo y cuando dona estos grupos metilo se convierte en una molécula que se llama homocisteína. La homocisteína puede volverse a ser metionina con la acción de la vitamina B12 y el folato o puede convertirse después en cisteína, para lo cual requiere vitamina C. Y altos niveles en esta homocisteína nos indican o nos pueden dar riesgo cardiovascular. Esto que está aquí en los puntos es lo que está señalado aquí en la imagen. Y vamos a ver la imagen así por sección. Déjenme ver si la puedo amplificar. Y vamos a empezar aquí con el metabolismo. La metionina, a través de la metionina adenosiltransferasa, adquiere este grupo, perdón, sí, a través de la metionina adenosiltransferasa, lo que hace pues es unir a esta adenosina que viene de una molécula de ATP para formar esta molécula que se llama S-adenosilmetionina. Esta SAM tiene la peculiaridad de poder transferir este metilo. Este CH3 es un grupo metilo. A través de metilotransferasas, ella puede estar donándole grupos metilos a otras moléculas que lo requieren para formar productos metilados. Entonces, cuando ocurre esta transferencia, la S-adenosilmetionina se convierte en S-adenosil-homocisteína. Posteriormente, hay una S-adenosil-homocisteína que le elimina la adenosina y la convierte en la homocisteína. Esta homocisteína puede tener 2 rutas. Dijimos que podía reconvertirse nuevamente, perdón, en metionina y que para eso necesitaba la vitamina B12 y el ácido fólico o los folatos, o puede conducirse hacia la síntesis de cisteína a través de su paso en la forma de cistationina, ¿ok? Cuando nosotros vemos esta figura de aquí, es lo mismitito que está aquí abreviado con los puntos. La metionina se convierte a SAM y luego el SAM dona grupos metilo aquí por las metiltransferasas y luego se convierte en la SAH y posteriormente en la homocisteína que se abrevia HCY. Y luego aquí dice la homocisteína, que es esta que les estoy señalando aquí, puede convertirse nuevamente a metionina, aquí está, o puede convertirse a cisteína. Y esto tiene la implicación clínica de que niveles altos de la homocisteína pueden conducir a riesgo cardiovascular. Y este dijimos que es un aminoácido que forma succinilcoenzima A y que tiene las peculiaridades de además participar ¿cómo se llama? En la formación de esta molécula tan importante que es la S-adenosilmetionina. También la valina y la treonina y la isoleucina pueden formar succinilcoenzima A. El metabolismo de ellos es diferente porque algunos de estos aminoácidos son aminoácidos de cadena ramificada. La valina y la isoleucina, que ustedes también la pueden ver en esta imagen de acá, se convierten primero en propionilcoenzima A, y a ustedes no les debe de extrañar la molécula de propionilcoenzima A, porque esta es la misma molécula que se generaba cuando se degradaban los ácidos grasos de cadena impar.
Y entonces ustedes ya saben que el propionilcoenzima A se convierte a succinilcoenzima A y el succinilcoenzima A pues ya es parte del ciclo de Krebs. Estas reacciones requieren biotina y requieren vitamina B12. Entonces, valina e isoleucina se convierten en propionilcoenzima A y posteriormente en succinilcoenzima A. La treonina primero se convierte en alfa-cetobutirato, luego en propionilcoenzima A y luego en succinilcoenzima A. Y aquí les pongo esto para que no se nos olvide que el propionilcoenzima A era también esa misma molécula que nosotros obteníamos de la digestión o de la oxidación, mejor dicho, de los ácidos grasos de cadena impar. Cuando nosotros vemos esta imagen del libro de Maquis, vemos como la metionina, la isoleucina y la valina, estos tres que están señalados aquí, se convierten a través de 6 o 7 reacciones en el propionilcoenzima A y el propionil se convierte en succinil, que este ya es un intermediario del ciclo de Krebs. Y en esta figura que está acá, aunque ahorita se las voy a amplificar cuando veamos ya de manera específica los aminoácidos de cadena ramificada, de manera simple ustedes pueden ver en el caso de la valina y la isoleucina que si seguimos este caminito, ambos van a converger en la formación del propionilcoenzima A, por supuesto, después de una serie de transaminaciones, descarboxilaciones y deshidrogenaciones, pero forman el propionilcoenzima A y el metilmalonilcoenzima A y luego el succinilcoenzima A. Entonces, los tres son aminoácidos que forman succinilcoenzima A. ¿Qué peculiaridad vemos entre estos tres? Pues que la isoleucina forma el succinilcoenzima A, que es un intermediario del ciclo de Krebs que lo hace que sea glucogénico, pero también forma acetilcoenzima A. Si se fijan en esta flechita que sigue, que aquí en mi apuntador voy siguiendo con la isoleucina, después de esta serie de reacciones, vemos que en este punto se separa el propionilcoenzima A, y el acetilcoenzima A. Entonces, como puede formar tanto succinil como acetil, este es ambos glucogénico y cetogénico. En cambio, la valina, si ustedes siguen este caminito, aquí no hay separación de una molécula que sea cetogénica, sino simplemente forma el propionil y el propionil el succinil, por eso es únicamente glucogénico, al igual que la treonina. Si nosotros vemos las reacciones como de una manera más detallada de lo que yo les acabo de explicar ahorita, lo que pueden observar aquí en estas dos imágenes que yo les pongo, primero con respecto al metabolismo de la metionina, que aunque yo se los expliqué de manera muy detallada en cómo se formaba la homocisteína, si se fijan en la figura esta anterior, déjenme me voy para atrás. En esta figura, a pesar de que yo les dije que la metionina formaba succinilcoenzima A, en ninguna parte de esta figura yo les mencioné la succinilcoenzima A. Me enfoqué más en su metabolismo relacionado con la formación del SAM. Ahora, en esta otra imagen, ustedes sí ven que la metionina forma succinilcoenzima A, al igual que la isoleucina y la valina, pero en esta yo ya les estoy dando un poquito más de detalle con las reacciones. La metionina forma homocisteína y después el alfa cetobutirato y igual que la treonina que forma el alfa-cetobutirato, posteriormente se convierten en propionilcoenzima A, al igual que la valina. Entonces, fíjense cómo aquí nuevamente están metionina, treonina y valina, que forman propionilcoenzima A, y al igual que la isoleucina, para finalmente ese propionilcoenzima A en estas reacciones que también ya hemos revisado, porque las revisamos cuando vimos los ácidos grasos de cadena impar, el propionilcoenzima A se puede convertir en succinilcoenzima A través de su conversión a metilmalonil de configuración D y luego de configuración L y luego de succinil. Entonces, estas son las reacciones que nos permiten que estos 4 aminoácidos, metionina, valina, treonina e isoleucina, formen succinilcoenzima A y todos pues primero son propionil y posteriormente se convierten en succinil. Ahora pasemos a los aminoácidos que forman acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A, es decir, aquellos aminoácidos que nosotros los podemos clasificar como aminoácidos cetogénicos. Y aquí tenemos a estos
aminoácidos que son la leucina, el cual es solo cetogénico porque produce acetilcoenzima A y acetoacetato. La isoleucina, que es tanto cetogénico como glucogénico, porque vimos que producía succinilcoenzima A, pero además acetilcoenzima A. Luego tenemos a la lisina, la cual es el segundo únicamente cetogénico, porque solo produce acetoacetilcoenzima A. Y tenemos al triptófano, que el triptófano nos da alanina y acetoacetilcoenzima A, por eso es ambos. Y tenemos a la fenilalanina y a la tirosina, que también generan acetoacetato y por lo tanto son considerados también cetogénicos. En esta imagen que ustedes ven acá, pues vemos cómo estos aminoácidos todos terminan formando acetoacetato, acetoacetilcoenzima A y finalmente acetilcoenzima A. Por eso se consideran como aminoácidos cetogénicos o si también en su metabolismo producen intermediarios del ciclo de Krebs o piruvato, pues son considerados tanto cetogénicos como glucogénicos. Y entonces aquí están la lisina, el triptófano, la fenilalanina, la tirosina, la leucina, y dijimos que la leucina y la lisina son exclusivamente cetogénicos, mientras que el triptófano, fenilalanina, tirosina, y por aquí me anda faltando la isoleucina. Ah, no la mencionaron, bueno, la isoleucina también son tanto cetogénicos como glucogénicos. Ahora voy a puntualizar un poco de detalles con aquellos aminoácidos que son de cadena ramificada, porque ellos tienen un metabolismo que es un tanto más complejo que el de los aminoácidos que no tienen cadena ramificada. Los tres aminoácidos que tienen cadena ramificada, y yo aquí les pongo las cadenas laterales en estos recuadros amarillos de la valina, leucina e isoleucina, para que ustedes vean que tienen estas ramificaciones, estos aminoácidos, vean cómo no son lineales, sino que están ramificadas. Bueno, pues ellas tienen un metabolismo especial. ¿Por qué? Porque necesitamos enzimas especiales para esas cadenas ramificadas. El metabolismo de estos aminoácidos ocurre en el músculo, no ocurre en el hígado, y tiene tres pasos principales. El primero es el paso de transaminación, aquí está señalado, que requiere vitamina B6. El segundo paso es la descarboxilación oxidativa por un complejo que se llama deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada y el cual tiene las coenzimas NAD, coenzima A, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico y FAD y luego una deshidrogenación ligada a FAD. Entonces, todos estos tres, cada uno cuando pasa por estos tres procesos, pues va formando intermediarios específicos y finalmente la leucina nos da en esta es la imagen partida en dos para que ustedes la puedan ver mejor. La leucina que sigue el camino que después de la transaminación se convierte en alfa-cetoisocaproico y luego de la descarboxilación en isovaleril-coenzima A y luego de la deshidrogenación en beta-metilgrotonil-coenzima A y luego en beta-metilglutacolil-coenzima A, finalmente forma HMG-coenzima A y luego acetacetato y acetilcoenzima A. Como estos son formadores de cuerpos cetónicos, la leucina es exclusivamente cetogénica. La valina, cuando pasa por estos tres procesos, transaminación, descarboxilación oxidativa y deshidrogenación, forma propionilcoenzima A y el propionilcoenzima A se va a convertir en succinilcoenzima A, por eso la valina está en color rojo, porque su producto es un intermediario del ciclo de Krebs, lo cual lo hace exclusivamente glucogénico. Y finalmente la isoleucina, después de que pasa por la transaminación, descarboxilación y deshidrogenación, pues nos forma dos productos, uno que es cetogénico, que es el acetilcoenzima A, y otro que es glucogénico, que es el succinilcoenzima A, y que lo hace a él tener esos dos mecanismos. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Que ustedes sepan que los de cadena ramificada
su catabolismo ocurre en el músculo y que necesita enzimas especiales para las cadenas ramificadas y que tienen estos tres pasos: transaminación, descarboxilación y deshidrogenación. Yo sé que todo esto que les dije suena sumamente complejo y son muchas reacciones y podrían ustedes incluso profundizar si tuvieran tiempo en cada una de esas reacciones, cómo se llevan a cabo, pero no es como tal la idea de nuestro curso de bioquímica que ustedes pues puedan dominar todas estas reacciones, porque la realidad es que son muchísimas reacciones, pero sí es importante que ustedes que tengan el concepto global de que el esqueleto de carbonos de los aminoácidos, una vez que se le eliminó el nitrógeno, se conducen a otra ruta metabólica y eso lo hacen a través de formar unos intermediarios que pueden conectarse con esas rutas metabólicas. Y esos intermediarios son estos 7. Estos sí no se nos pueden olvidar: oxalacetato, piruvato, alfa-acetoglutarato, fumarato, succinilcoenzimada, acetilcoenzimada y acetoacetato. Y dijimos que aquellos que den intermediarios del ciclo de Krebs o piruvato, es decir, todos estos de aquí, hacen que los aminoácidos se clasifiquen como glucogénicos. Y aquellos que den los acetilcoenzima o acetoacetato, que conduce a la formación de cuerpos cetónicos, hace que los clasifiquemos como cetogénicos. Nosotros, o yo aquí se los pongo en esta tablita de manera resumida, y ustedes pueden ver que pues aquí están clasificados. Déjenme, nada más les voy a corregir rápidamente. Permítanme, porque aquí la fenilalanina, nada más para que se lo lleven bien. La fenilalanina, si se fijan acá, es tanto glucogénico como cetogénico. Entonces, para que ya tengan ustedes bien aquí la información, esta la vamos a cambiar de colorcito al café. Acá sí la tengo bien y me fijé que aquí abajito no, pero bueno. Entonces, para continuar, esta tabla yo se las ofrezco para que ustedes puedan tener la información de manera pues sintetizada y para que puedan ubicar el por qué algunos son glucogénicos y cetogénicos, ¿ok? Una vez que ya entendimos qué pasa con el catabolismo de los esqueletos de carbono dependiendo del producto que forman, ahora vamos a ver otra parte del tema que es importante que ustedes conozcan, que es cómo el ácido fólico participa en el metabolismo de los aminoácidos. Con la diapo anterior yo ya cerré lo referente a lo que ocurría con los esqueletos de carbono, ¿ok? Entonces esta diapo, hagan de cuenta que ustedes ya punto y aparte vamos a hablar de otro tema, obviamente relacionado con el metabolismo de aminoácidos, pero que ya no tiene que ver con esta distribución de hacia dónde se van los esqueletos de carbono. Esta diapositiva yo la estoy poniendo para explicarles que el ácido fólico es esencial para el metabolismo de los aminoácidos. Y aunque ustedes normalmente utilizan la frase de que su mamá no tomó ácido fólico como una broma para hacer referencia a aquellas personas que las vemos con capacidades no tan notables, bueno, sí tiene cierto fundamento, digamos, bioquímico en el sentido de que el ácido fólico es elemental para formar las estructuras de nuestro cuerpo durante el desarrollo. Por eso es tan importante durante el embarazo, porque como estamos haciendo las mamás, que estamos creando un bebé nuevo, estamos replicando las células y sintetizando ácidos nucleicos, para lo cual se requiere ácido fólico, y sintetizando proteínas, para lo cual se requiere ácido fólico, pues es importante tener los niveles de ácido fólico adecuados para el crecimiento y el desarrollo del bebé, ¿ok? Entonces aquí les voy a poner algunos puntos de relevancia con respecto al metabolismo de ácido fólico. Lo presento en este tema de los aminoácidos porque es importante para los aminoácidos, pero van a ver ustedes en la clase de los ácidos nucleicos que también es elemental para la formación de las bases púricas de los ácidos nucleicos. Nos dice que algunas reacciones biosintéticas necesitan la transferencia de grupos con un solo carbono. Los grupos de un solo carbono pueden ser el formilo, metilo, metileno o metenilo. Ahorita vamos a ver las estructuras de ellos. Estos grupos de un solo carbono
no crean que andan libres ahí por la célula, requieren ser transportados y ser transferidos por moléculas especializadas en esa transferencia de unidades de un carbono. ¿Cuáles son esas moléculas? Pues yo ahorita les dije una. En el metabolismo de la metionina les dije el SAM, que este es el donador principal que nosotros tenemos de grupos metilo. Pero además del SAM, el tetrahidrofolato, que es un derivado activo del ácido fólico, abreviado THF, también es sumamente importante para estar transfiriendo unidades de un solo carbono. Dice, el tetrahidrofolato se forma a partir del folato por una enzima que se llama dihidrofolato reductasa, utilizando dos moléculas de NAD reducido. En la estructura del tetrahidrofolato, que aquí está señalada en esta imagen del centro, debemos de poder notar que el nitrógeno 5 y el nitrógeno 10 son los átomos que pueden cargar a los grupos monocarbonados. Puede ser que el grupo monocarbonado se una a uno solo de los átomos o que incluso se una a los dos. ¿De qué depende? Pues de cuál grupo monocarbonado es. El formilo, el metilo, el metileno o el metenilo. Entonces, dependiendo de cuál, es que se va a pegar a uno o al otro. Este tetrahidrofolato pues participa en la síntesis de las purinas para las bases de adenina y guanina del ADN, en la síntesis del timidilato y también en la conversión de serina en glicina, entre otras muchas reacciones que tienen que ver con el metabolismo de los aminoácidos. De hecho, si ustedes pusieron atención en lo que yo les fui presentando ahorita del metabolismo de los aminoácidos, en el metabolismo de la histidina estaba presente ahí el tetrahidrofolato y en el metabolismo de la metionina estaba presente el tetrahidrofolato. Fíjense cómo entonces es esencial que lo tengamos para participar en este metabolismo. De hecho, las deficiencias del folato generan la anemia megaloblástica, que esta, pues su causa es la falla en la síntesis de ADN, ¿ok? Entonces, esta no la olviden, que la deficiencia de folato nos genera esta enfermedad que es la anemia megaloblástica. Y ahora detallando un poquito las formas del tetrahidrofolato, en esta imagen que ustedes ven a la derecha, está representado este anillito del tetrahidrofolato exponiendo al nitrógeno 5 y al nitrógeno 10. Aquí está el nitrógeno 5 y el nitrógeno 10. Y nos dice cómo se van formando estos, eh, estas formas activas del tetrahidrofolato cuando está cargando a las moléculas monocarbonadas. Voy a tratar de hacer más grande esta para que ustedes vean que el grupo formilo, que es este que está aquí en azul, se une al nitrógeno 10 del tetrahidrofolato y entonces forma el N10 formil tetrahidrofolato. Luego, aquí tenemos la estructura de el folato que carga al grupo metenilo. Este es el grupo metenilo. Y este está enlazado tanto al nitrógeno 5 como al nitrógeno 10, formando el N5N10 metenil tetrahidrofolato. Aquí después está la estructura del que carga el grupo metileno. Este es el grupo metileno. Y este también se ancla al nitrógeno 5 y al nitrógeno 10 para formar el N5N10 metilén tetrahidrofolato. Y finalmente aquí está el ácido fólico o el tetrahidrofolato que ancla al grupo metilo y lo hace en el carbono 5 y forma el N5 metil tetrahidrofolato. Entonces, en estas cuatro estructuras, lo que ustedes pueden ver es como el tetrahidrofolato entonces puede cargar estas cuatro unidades de un solo carbono y las carga ancladas dependiendo de cuál molécula sea, ya sea al carbono 10, al nitrógeno 10, perdón, como el caso del formilo, al nitrógeno 5, como el caso del metilo, o a ambos, como el caso del metenilo, que ustedes lo pueden identificar por este doble enlace, y como el caso del metileno, pues que no tiene ese doble enlace. Entonces, esas son las formas en las que el ácido fólico puede transferir unidades de un solo carbono y nada más para contextualizarlos con lo que revisamos en el catabolismo de aminoácidos, me voy a regresar rápidamente para ubicarlos a ustedes en lo que les estaba diciendo. Cuando yo les presenté este de la histidina, fíjense cómo llega el tetrahidrofolato
y recibe el grupo formimilo de esta molécula, lo recibe y forma el N5 formimino tetrahidrofolato. Entonces, en el metabolismo de la histidina es indispensable el ácido fólico. Igual, ahorita les decía yo que para el metabolismo de la metionina, si se fijan aquí, está el N5 metil tetrahidrofolato, que es una de las formas del ácido fólico que carga el grupo metilo y que sirve para regenerar a la metionina a partir de la homocisteína. Entonces, en un montón de rutas metabólicas, tanto de los aminoácidos como de los ácidos nucleicos, va a estar involucrado el tetrahidrofolato o ácido fólico y por eso merece que nosotros lo expliquemos de una manera especial para que ustedes puedan como que pues notar o comprender su importancia. ¿Ok? La tercera parte de la clase, y ya la última, son unas 6 diapositivas, nos habla de las anomalías del metabolismo de los aminoácidos. Estas anomalías normalmente ocurren por mutaciones en genes que codifican a enzimas que participan en el catabolismo de los aminoácidos o en el metabolismo de los aminoácidos. Se caracterizan porque se acumulan metabolitos que son tóxicos y hay déficit o carencia de productos que son esenciales pues, para la célula. Entonces, cuando no tenemos enzimas de estos metabolismos, dejamos de producir compuestos importantes, pero además sintetizamos o conducimos a que se acumulen sustancias tóxicas para nuestra célula. A menudo estas anomalías del metabolismo generan discapacidad intelectual o otros daños si no se detectan y si no se tratan a tiempo. Y aunque algunas enfermedades de estas son raras, en conjunto representan una carga significativa en el área de pediatría, que normalmente es en la edad pediátrica, en donde nosotros detectamos estas enfermedades genéticas relacionadas con el metabolismo. Aquí en esta imagen que ustedes ven, se enlistan algunas de ellas: cistinuria, histidinemia, fenilcetonuria, albinismo, homocistinuria, alcaptonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, cistatoninuria y cistinosis. Y van, en términos de la incidencia, de las más raras, que todas estas son más raras, a las más comunes, teniendo la cistinuria como una de las más comunes, seguida de la histidinemia y de la fenilcetonuria. Entonces, en las diapositivas que siguen, vamos a revisar algunas de estas enfermedades, comenzando con una que es pues muy conocida. Yo creo que nosotros incluso ya revisamos un poquito de ellas en el primer parcial, y es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad que se origina en el metabolismo de la fenilalanina. Es causada por la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, perdón. Lo que hace esta enzima es convertir a la fenilalanina en la tirosina. Y la carencia de esta enzima lo que hace entonces es que tengamos también una disminución en nuestra producción de tirosina, lo cual afecta a la síntesis de otras moléculas. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en esta imagen de acá, la fenilalanina, después de que se convierte en tirosina, conduce, o este metabolismo conduce a que la tirosina pueda formar proteínas tisulares y otras moléculas que son importantes como la melanina y las catecolaminas. Además de que la tirosina, si ya no se requiriera en la célula, pues se debería de poder su esqueleto de carbono convertir en fumarato y en acetoacetato, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se disminuye la tirosina, afecta la síntesis de melanina y además afecta a los neurotransmisores. La fenilcetonuria clásica genera retraso mental, microcefalia, convulsiones y también hipopigmentación, también debido a que estamos bloqueando la producción de melanina. Los metabolitos tóxicos que se generan son el fenilpiruvato, el fenilacetato y el fenillactato, lo cual generan orina con olor a moho.
Y ustedes si ven acá, en esta imagen que está complementando a lo que ocurre en el metabolismo normal, con lo que ocurre en el metabolismo de la fenilcetonuria, vemos que cuando está bloqueada la fenilalanina hidroxilasa, la fenilalanina, en lugar de convertirse en tirosina, se desvía y se convierte en el fenilpiruvato. Y este da origen al fenilactato y al fenilacetato, pero estos productos son tóxicos para nuestras células. Hoy en día es obligatorio hacer el diagnóstico neonatal para la fenilcetonuria. Ustedes saben que existe un tamiz neonatal, que es cuando a los bebés recién nacidos les pinchan su talón del pie y luego ponen unas gotitas de sangre sobre unas hojitas, que esas hojitas después van y se hacen ensayos de deficiencias metabólicas prevalentes en nuestra población para poder definir si tienen o no determinadas deficiencias o enfermedades metabólicas. Bueno, la fenilcetonuria es una de las enfermedades diagnosticadas en esta edad a través de ese tamiz neonatal, ¿ok? Este se debe de hacer después de las 24 o 48 horas de, perdón, la medición de la fenilalanina se debe hacer 24 o 48 horas después de la alimentación del bebé para poder definir si tiene o no incapacidad de poder degradar a la fenilalanina. ¿Qué es lo que pasa también en esta enfermedad? Pues que como yo ya no estoy convirtiendo la fenilalanina en tirosina, la tirosina se vuelve un aminoácido esencial y por lo tanto debe de suplementarse en la dieta. ¿Qué otra cosa se debe de hacer? Pues evitar el aspartame y este es el que ya habíamos visto. El aspartame es ese edulcorante que se utiliza mucho en las bebidas dietéticas y en los dulces dietéticos y contiene fenilalanina. De hecho, por eso la etiqueta esa de no recomendable en niños de los productos dietéticos es porque si nosotros no tenemos claridad en que el niño no presenta un diagnóstico de fenilcetonuria, pues le estamos dando la fenilalanina. Y al contrario, o sea, lo que deberíamos más bien es quitar la fenilalanina o disminuir la fenilalanina de la dieta. Y pues por eso es tan importante hacer el señalamiento de que contiene fenilalanina los productos que contienen aspartame y obviamente las personas que tienen fenilcetonuria pues lo deben de evitar. El tratamiento es una dieta baja en fenilalanina, preparados sintéticos es como se les da y se debe de iniciar el tratamiento antes de los 10 días de vida. Se debe de mantener esa dieta durante toda la vida para prevenir el deterioro cognitivo y también existe un síndrome de fenilcetonuria materna, en donde hay altos niveles de fenilalanina en las embarazadas que no tiene control esos niveles altos de fenilalanina y eso origina en el feto pues microcefalia y malformaciones cardíacas en el feto. Entonces, esto es lo que explica una de las enfermedades metabólicas relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos que se llama fenilalanina, digo fenilcetonuria del aminoácido fenilalanina. Vamos a ver que también puede existir un aumento de fenilalanina, pero por déficit de BH4. La BH4 es una molécula que se llama tetrahidrobiopterina. Y nos dice entonces que otras formas de tener elevadas la fenilalanina, perdón, se deben a defectos en la síntesis o en el reciclaje de esta tetrahidrobiopterina o BH4. La BH4 es una coenzima esencial para la fenilalanina, la tirosina y el triptófano hidroxilasas, para las hidroxilasas de estas tres enzimas o de estos tres aminoácidos. Su deficiencia impacta en la síntesis de serotonina y de catecolamina. Y el tratamiento, pues, es darles esta coenzima, darles también el EDOPA o 5-hidroxitriptófano. Nosotros aquí vemos en los tres metabolitos o en los tres rutas metabólicas que hay problemas cuando no tenemos la BH4 o la tetrabiopterina. Vemos que en la síntesis de la tirosina, cuando se convierte la fenilalanina a tirosina, pues se requiere de esta enzima y ya vimos que si está carente, pues cuáles son las implicaciones que hay.
Luego también vemos que la tirosina hidroxilasa, que es una enzima que toma la tirosina para formar las catecolaminas, requiere también de esta coenzima. Entonces, si no está presente esta coenzima, tampoco se van a poder formar las catecolaminas. Y también el triptófano, a través de una hidroxilación, se convierte en 5-hidroxitriptófano y finalmente en serotonina, y requiere también de la BH4. Entonces, en estos tres metabolitos, una disculpa por mi voz, es que no ando un poco mal de la garganta, pero espero que no se oiga muy, muy mal. Bueno, en estos tres metabolitos, la carencia de esta tetrahidrobiopterina pues afecta para la síntesis de la tirosina, por lo tanto de las catecolaminas y también de la serotonina. Ahora vamos a revisar la enfermedad que se llama enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, y esta se abrevia EOJA. Este es un trastorno autosómico recesivo por deficiencias del complejo deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada. Este complejo, el que está señalado aquí. Si se acuerdan, tanto la leucina como la valina como la isoleucina pasaban por este circuito de enzimas que incluían a este complejo, y en esta enfermedad, pues ese complejo está deficiente y eso impide el metabolismo normal de estos aminoácidos de cadena ramificada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se acumulan estos aminoácidos de cadena ramificada y sus alfa-cetoácidos, estos tres que están aquí, que son tóxicos. Y entonces, como estos ya no los podemos continuar en la ruta metabólica, se acumulan y generan problemas en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Vómito, letargo, convulsiones y coma en recién nacidos. Y pues se llama así la enfermedad porque la orina toma ese olor debido al aumento de isoleucina en ella. Existen variantes de esta enfermedad. Está la clásica, que es la más común y la más grave, con síntomas en los primeros días de vida. Y está la intermedia y dependiente de tiamina, que tiene síntomas más leves. El tratamiento para esta enfermedad incluye, pues obviamente, la restricción de la dieta estricta de estos aminoácidos de cadena ramificada y la suplementación cuidadosa de leucina, isoleucina y valina según la tolerancia, para que no se conviertan en un aminoácido tóxico o no tengan la necesidad de entrar en este metabolismo y que convierta estos alfa-cetoácidos tóxicos derivados de estos aminoácidos de cadena ramificada. También hay que tener pues al paciente en un monitoreo estrecho de leucina plasmática para evitar la neurotoxicidad. Ahora vamos a hablar del albinismo. El albinismo es un grupo de trastornos genéticos que afectan la síntesis de la melanina a partir de la tirosina. Por eso les vuelvo a poner aquí esta imagen, para que ustedes recuerden que en el metabolismo de la fenilalanina, para formar tirosina, la tirosina podía ir a formar melanina. Y la melanina es la molécula que nos da pigmento a nuestros, pues a nuestra piel, a nuestro cabello. La forma más común y severa del albinismo es el albinismo oculocutáneo tipo 1, que es causada por la deficiencia tirosinasa, de la enzima tirosinasa. Esta enzima requiere cobre para funcionar. Este es un trastorno que se hereda en la mayoría de los casos de forma autosómica recesiva, y hay otras variables de albinismo que pueden seguir herencia dominante o ligada al cromosoma X. Los pacientes presentan pues la piel muy clara, la cual no se broncea con exposición al sol, el cabello blanco o rubio muy claro desde el nacimiento, el iris, el iris azul es translúcido, a veces con fotofobia, hay nistagmo, que son movimientos oculares involuntarios, hay visión reducida por el mal desarrollo de la fobia y la desorganización de las fibras ópticas,
Y para esta enfermedad no hay cura, pero hay manejo de ella y incluye pues obviamente protección solar estricta para prevenir cáncer de la piel, porque pues no tiene la molécula que a nosotros nos protege de la radiación solar, y también el control oftalmológico para apoyar el desarrollo visual adecuado. La melanina, pues recuerden que nos protege contra la luz ultravioleta, y en estos pacientes que no la tienen, pues se puede dar predisposición a ciertos cánceres o tipos de cánceres en la piel. El diagnóstico obviamente es clínico y pueden usarse a veces estudios genéticos para determinar el tipo de albinismo, pero la realidad es que la clínica del paciente es suficiente para determinar si la persona tiene albinismo o no. Luego está la homocistinuria, que es un trastorno autosómico recesivo en donde la enzima que está deficiente es la cistationina beta sintasa. Lo que ocurre con esta es que se aumentan los niveles de homocisteína y de metionina y disminuye la cisteína. La homocisteína se acumula en el plasma y en la orina y es tóxica para el sistema vascular y nervioso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la homocistinuria? Pues hay luxación del cristalino, hay talla alta, perdón, con extremidades largas y escoliosis. Hay discapacidad intelectual, que es variable según la respuesta al tratamiento. Hay trombosis, que es la principal causa de muerte temprano por infartos cerebrales o pulmonares. Y el tratamiento, pues, es dieta baja en melatonina, suplementos vitamínicos, y algunos pacientes responden a altas dosis de vitamina C y nos dan esos síntomas más leves de la enfermedad. Luego está la alcaptonuria, que esta es una enfermedad autosómica recesiva rara del metabolismo de la tirosina y es causada por la deficiencia de la enzima que se llama ácido homogentísico oxidasa. Esta, en esta enfermedad lo que se acumula es el ácido homogentísico, perdón, que es un intermediario del catabolismo de la tirosina y de la fenilalanina. Aquí yo les pongo esta imagen para que vean en este metabolismo, que lo hemos ido viendo como muy brevemente, cómo está realmente un poco más desglosado la fenilalanina tirosina, la tirosina a ácido hidroxifenilpirúvico y luego a ácido homogentísico y luego a estos ácidos maleilacetoacetato y fumarilacetoacético para formar finalmente el ácido acetoacético y el ácido fumárico. Pero bueno, aquí es el ácido homogentísico, este metabolismo, el que se acumula y genera como manifestaciones clínicas orina oscura al contacto con el aire por oxidación del ácido homogentísico, que es un signo temprano y que lo observamos en los bebés por tener en sus pañales, pues la orina de color oscuro. Aquí está un ejemplo de una orina de un paciente con alcaptonuria. También una de las manifestaciones clínicas es la ocronosis, que es el depósito de pigmento oscuro en el cartílago, en la piel y en tejidos conectivos. Y aquí está esta imagen de una columna vertebral, de las vértebras de un paciente con alcaptonuria, en donde tiene este pigmento negro denso depositado en los discos intervertebrales. Y esto, por supuesto, que genera artritis degenerativa desde edades muy tempranas, como los 40 años o antes de los 40 años. ¿Cuál es el tratamiento? Pues nuevamente dieta baja en fenilalanina y tirosina para disminuir el ácido homogentísico, manejo de síntomas de la artritis, y esta enfermedad, aunque no es mortal, pues genera discapacidades significativas por la afección articular de los pacientes. Con esta, con esta diapositiva les resumo lo que vimos de estas enfermedades metabólicas, específicamente del metabolismo de los aminoácidos. Aquí están todas las que resumimos, todas las que revisamos: fenilcetonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, albinismo, homocistinuria y acaptonuria, con cada una de las enzimas que están deficientes en estas enfermedades, cuál es el producto que se acumula, cuál es la manifestación clínica
y cuál es el tratamiento. Entonces ustedes pueden estudiar de una manera mucho más sencilla y compacta con esta tabla que está aquí, resumiendo todo lo que yo les presenté de manera más desglosada en cada una de esas diapositivas. Pues bueno, me parece que esta es la última diapositiva, ¿sí? Con esto concluimos el tema de degradación y síntesis, perdón, de aminoácidos. Y pues sería todo por la clase de hoy. Espero verlos en la siguiente y pues que tengan muy lindo día. Bye bye.